Muy buenas y bienvenidos. Hoy os traigo un repertorio muy completo con todas las fragancias novedosas de la casa Mercadona. Un total de 10 fragancias de hombre y de mujer divididas en 4 colecciones que llegan para esta campaña navideña. Comenzamos con las más veteranas, que son Sport Water Wheel y Sport Water Bloom, dos aromas Sport muy frescos y económicos. La siguiente, Eau de Iso Juan, un aroma retador que gusta y disgusta a partes iguales. Seguiremos con Borealia Shine Special, un aroma dulzón muy agradable y llamativo. Y en colecciones nos llegan las Como Tú Eternal y Como Tú Cerise, dos aromas de buena relación calidad-precio con un packaging navideño exquisito. De la colección Maysul nos llegan Vert y Rouge, dos aromas agradables que cumplen bien y gustan bastante. Y como final de la colección Extracto de Perfume nos llegan la Oud y Tabac, dos aromas interesantes con algún parecido destacado. Y como extra indicaré algunos perfumísticos muy interesantes para regalar en estas navidades. Un repertorio con todas las novedades del Mercadona en estas navidades. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar brevemente con los dos nuevos integrantes de la colección Sport Water, en este caso con Sport Water Wheel, un aroma sencillo y lineal que se nota fresco, versátil y fácil de llevar, de la familia cítrica floral que destaca por notas de pomelo y mandarina en su salida, nuez moscada y lavanda en su corazón sobre una base ligeramente amaderada, un aroma sencillo, algo explosivo y energizante, de evolución y calidad modesta, que carece de parecidos razonables pero que sí tiene un punto ligero con Savage de Dior, que nos presenta un rendimiento discreto unido a una buena versatilidad, aroma para gimnasio. La segunda, Sport Water Bloom, nos ofrece un aroma sencillo y lineal, más dulce y agradable, de la familia floral frutal que destaca por notas de naranja y bergamota en su salida, frambuesa, manzana y muguet en su corazón, la cual se sustenta sobre una base cremosa y dulzona marcada por la vainilla y el sándalo. Un aroma dulzón de toque frutal acaramelado que evoluciona a un floral dulce, siendo un aroma sencillo y de calidad modesta, que carece de parecidos razonables y que nos presenta un rendimiento discreto unido a una buena versatilidad. Un aroma agradable y liviano. De las Sport Water pasamos a un aroma muy hypeado, Eau de Iso Juan, un aroma peculiar que se nota fresco especiadito de tono marino salado algo dulzón, de la familia marino amaderada con notas declaradas de hoja de violeta, salvia y sándalo, aunque yo también puedo percibir matices marinos, minerales y algo ambarados. Un aroma peculiar que sale fresco con sensación marina algo saladita y ligeramente herbal, que va evolucionando a un corazón más suave y ligeramente especiado, con un toque de pimienta y algún punto metálico para ir suavizándose y quedar más cremoso y ligeramente dulce, con un tono amaderado donde sobresale el acorde de sándalo y quizás un toque de pachuli. Un aroma limpio, formal y diferente que tiene buena calidad y algo de evolución y que carece de parecidos razonables destacados, pero sí tiene trazas de fragancias como Kenzo o de Toilette Intense y Santal 33, sería un híbrido de ambas, que nos ofrece un rendimiento aceptable cercano a las 5 horas y media en piel con una proyección moderada, siendo un aroma masculino, formal y maduro, de toque diurno indicado especialmente para entretiempo, un aroma diferente que gusta y disgusta a partes iguales, que trae buena calidad, pero ojo, no es para todos. De Eau de Iso Juan nos vamos a la fragancia Borealia Shine Special, un aroma dulce, de toque floral especiadito que se ve muy agradable, de la familia floral ambarada que destaca por notas de pimienta rosa, ylang-ylang, pachuli y vainilla. Un aroma que sale fresco y dulzón, ligeramente especiado con la nota de pimienta rosa, la cual se va fundiendo en un corazón que se nota agradable y floral, con la nota de ylang-ylang destacada que junto con otras flores blancas se funden en un fondo ámbar amaderado que se nota cremoso y ligeramente atalcado con notas de pachuli y vainilla. Un aroma dulzón de toque floral blanco, algo dulce y atalcado que tiene un parecido algo lejano con Divine de Jean Paul Gaultier. Son diferentes, pero es una fragancia
fragancia del estilo, que nos ofrece un rendimiento aceptable unido a una buena versatilidad. Un aroma agradable y llamativo para el día a día, gusta mucho y cumple. De la Shine Special nos vamos a las novedades de la colección Como Tú, en este caso con Como Tú Eternal. Un aroma peculiar y retador que se nota denso, potente y concentrado, de toque herbal ligeramente dulce, algo oscura y resinosa, de la familia herbal amaderada, que destaca por notas de frutos, clavo, geranio, notas verdes, pino, pachuli y vainilla. Un aroma difícil que se nota muy herbal y oscuro, con una salida confusa que tiene trazas ligeramente frutales que van evolucionando a un corazón muy herbal aromático que se nota ligeramente especiado, el cual se va fundiendo en un fondo algo oscuro y ligeramente dulce con notas destacadas de pachuli, pino y una vainilla algo ligera. Un aroma difícil que percibo muy oscuro, cálido y denso, de toque animálico, con un tono amaderado herbal muy marcado, con un fondo ligeramente dulce, sin parecidos razonables, que trae un rendimiento notable, muy potente y con buena fijación en piel, siendo un aroma que tiene poca versatilidad. Una fragancia diferente y difícil de catalogar que se aleja bastante de los aromas típicos de la marca. La siguiente, Como Tú Cerise, nos presenta un aroma dulce que se nota fresco, agradable y atalcado, de la familia frutal floral, que destaca por notas de frutos rojos, cereza, rosa, azahar, neroli, sándalo y almizcle. Un aroma que sale dulce, de toque frutal con una cereza sutil, que va cayendo en un corazón agradable y atalcado, de toque floral, donde destacamos la nota de rosa y de neroli, los cuales se funden en un fondo cremoso, dulce y limpio, marcado por las maderas y el almizcle. Un aroma sencillito, con buena calidad y evolución algo discreta, que carece de parecidos razonables y que nos ofrece un rendimiento algo justo, unido a una buena versatilidad. Un aroma agradable y llamativo para el día a día que se nota fresco, agradable y llamativo. No está mal. De las Como Tú nos vamos a las nuevas Maisol, comenzando con la fragancia Vert, un aroma que combina toques herbales especiados sobre un fondo cremoso y dulzón, de la familia especiada ambarada, que destaca por notas de cítricos, especias, orquídea, heliotropo, ámbar, vainilla y maderas oscuras. Un aroma que sale fresco, de toque cítrico muy especiado, que rápido cae y se mezcla en un corazón floral herbal muy marcado por el heliotropo y la orquídea, los cuales se funden en un fondo que cada vez se vuelve más cremoso y dulzón, con notas marcadas de vainilla y quizás sándalo, dejando un fondo muy agradable. Un aroma fácil y agradable que tiene calidad y evolución, con una salida algo tosca pero con un secado muy llamativo y agradable, que carece de parecidos razonables y que nos ofrece un rendimiento aceptable, cercano a las 5 horas y media en piel, con una proyección moderada, es algo discreta, siendo un aroma masculino, sin edad, muy versátil, indicado para temporadas de otoño e invierno. Un buen lanzamiento que va a gustar y se ve sencillo, fragancia interesante. La siguiente, Maisol Rouge, un aroma dulzón muy agradable que se nota atalcado empolvado, de la familia floral frutal, que destaca por notas de frutos rojos, cereza, violeta, ámbar y almizcle. Un aroma que sale fresco y ligeramente cítrico, con un frutal marcado de cereza y frutos rojos, los cuales se mezclan en un corazón muy agradable, de toque floral marcado por una violeta dominante, la cual combina con un fondo atalcado empolvadito que se nota dulce y ambarado con notas de ámbar y almizcle. Una fragancia dulzona compuesta por un bouquet floral frutal que tiene calidad y una buena evolución, pero que carece de parecidos razonables destacados, ofreciendo un rendimiento aceptable unido a una buena versatilidad. Un lanzamiento interesante que gusta y cumple, muy agradable. Y de las Maisol nos vamos a los nuevos extractos de Parfum, comenzando con la fragancia Tabac, un aroma formal y maduro, de toque herbal acuerado ligeramente dulce, siendo de la familia aromática ambarada, que destaca por notas de hoja de tabaco, especias, cuero, vainilla y maderas. Un aroma que sale potente, de toque herbal algo oscuro y picantoso, con unas hojas de tabaco que se notan verdes pero ligeras, que rápido se mezclan en un fondo acuerado, que se nota seco y ligeramente especiado, el cual poco a poco se va endulzando y ambarando con notas destacadas de vainilla y maderas. Un aroma formal elegante, de calidad y con evolución, que yo percibo muy acuerado, con una salida verde algo atabacada y un secado más dulce, siendo un aroma que carece de parecidos razonables pero que tiene trazas con cuir, que nos ofrece un rendimiento muy notable, que se fija bien en piel con una buena proyección,
siendo un aroma masculino, más maduro y formal, más orientado para la noche, para situaciones de casual a semiformal en temporadas de otoño e invierno. Un aroma formal que trae calidad y duración con un packaging llamativo, buena fragancia. Y ya la última, extracto de oud, un aroma potente, oscuro y dulzón, con un oud dominante, siendo de la familia oriental amaderada, que destaca por notas de oud, especias, vainillas, ámbar, cuero y cedro. Un aroma potente, oscuro, de toque ahumado y fondo dulce, que abre con un oud muy potente y ligeramente especiado, que poco a poco va cayendo y se vuelve más cremoso con el toque de cuero del corazón, el cual se funde en un fondo que sigue muy marcado por la nota de oud, pero que poco a poco se va volviendo más dulce y ambarado con una nota de vainilla exquisita. Una fragancia de calidad y de buena evolución que puede ser algo retadora con ese oud marcado que se vuelve más dulce. Una fragancia que al aire nos podrá recordar aromas árabes como terra o mahir black, ofreciendo un rendimiento muy notable que trae buena potencia y buena fijación en piel, siendo un aroma masculino unisex, más formal y maduro, indicado para noches de otoño e invierno. Un aroma de calidad y un rendimiento exquisito. Como pack para regalo, destacamos el estuche de la fragancia de DJ Mario, con un aroma ámbar amaderado, con notas de mandarina, caramelo y abatonca, que al aire nos podrá recordar bastante a Scandal de Jean Paul Gaultier. Un aroma exquisito, algo juvenil y seductor, que nos ofrece buena calidad y un rendimiento alto. Otra destacada sería el pack Como tu fuerza, con un aroma ámbar fougère, con notas destacadas de lavanda, azahar, sándalo y vainilla, que al aire nos podrá recordar al Emal de Jean Paul Gaultier. Un aroma seductor y formal que rinde bien y gusta bastante. Y en fragancias versátiles clásicas destacamos dos packs, el de Gesto y el, siendo el primero un aroma amaderado especiado, muy agradable y llamativo, que tiene un parecido alto con Boss Borel, más simple y lineal pero con buena versatilidad y un aroma agradable, algo discretito pero cumple. El segundo, el perfume El, nos trae un aroma clásico de estilo fougère con notas de lavanda, manzana, abatonca y vainilla, con un aroma que al aire nos recordará a fragancias del estilo de Loewe 7, con un rendimiento aceptable y buena versatilidad. Y en el apartado femenino destacamos el pack de la Maison Sourier, con un aroma aromático ambarado, marcado por notas de rosa, iris, violeta y vainilla, que nos trae un aroma dulzón, cremoso y llamativo que gusta mucho y cumple una joyita del Mercadona. También destaco el pack de Rosa Nude, con un aroma floral almizclado, marcado por notas de rosa, flores blancas, maderas y almizcle, que nos trae un aroma que recuerda muchísimo a la fragancia Chloe, con buena calidad y un rendimiento notable. Y el último pack sería el de Como tu atracción, con un aroma floral amaderado que destaca por notas de jazmín, azafrán, cedro y abatonca. Un aroma de distancias cortas que se ve versátil, llamativo y seductor, que gusta y no cumple mal. Un conjunto de pack muy recomendables para regalar. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.